Bueno chicos, este es un vídeo para mi gusto muy importante, un vídeo que a mí me hubiera gustado ver y me hubiera gustado tener hace bastante tiempo, cuando empecé sobre todo con el tema de cuentas de fondeo. Aquí vamos a hablar de muchas realidades que hay detrás de lo que es el negocio de las cuentas de fondeo, de lo que le beneficia al trader, de lo que no le beneficia. Vamos a hablar de errores comunes que se cometen, vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de fiscalidad, que es muy importante, y, y vamos a hablar de muchos temas que a priori no se habla tanto. Se habla más de estrategia, se enseñan muchos retiros, se hacen muchas cosas que para mi gusto son secundarias y no se habla de cosas principales, como van a ser estas de las que vamos a hablar hoy. Por cierto, voy a quitarme de aquí para que veáis la presentación en todo momento. Lo primero de todo y lo fundamental es llegar a retirar, ¿vale? Necesitamos llegar a retirar, porque si no estamos pasando cuentas de fondeo. Yo al principio empecé fallando las primeras cuentas de fondeo, evidentemente, y luego empecé a pasar cuentas de fondeo. ¿Qué ocurría? Que mis primeras 3 cuentas de fondeo, que me costó muchísimo pasarlas, no retiré, y eso causó en mí una frustración tremenda. Entonces, el objetivo principal es pasar la cuenta de fondeo y poder mantenerla hasta conseguir retiros, ¿vale? Eso es fundamental. Vale. Lo primero de todo, no hay que obsesionarse con pasar todas las cuentas de fondeo, ¿vale? Que pierdas una cuenta de fondeo no quiere decir que seas mal trader, no quiere decir que no seas rentable. Quiere decir que hay unas reglas que son muy estrictas y que a veces se pasan y a veces no se pasan. Pero hay que ir con la mentalidad de que puede ocurrir que no pasemos, ¿vale? Y hacer mucho backtesting, muchas pruebas, muchas simulaciones de lo que sería pasar cuenta de fondeo y ver qué ratio de pase tenemos, ¿vale? Y a eso, y no generarlo la expectativa de que vamos a cumplir ese ratio de pase, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que una vez que estemos en real, o digamos ya haciendo el examen, va a reducirse ese porcentaje de pase de cuentas, ¿vale? Yo estaré en unas 2, 3 de cada 5 paso yo en cuentas de fondeo. Pero claro, ya tengo mucha experiencia. Al principio pasaba muy pocas. Al principio no pasaba directamente ninguna. Luego empecé a pasar muy pocas, no a hacer retiros. Y ahora ya pues estoy en 2, 3 de cada 5, que es como yo las compro más o menos, en bloques de 5 cuentas. ¿Qué ocurre? Que las que paso, prácticamente todas le hago retiros, ¿vale? Porque ya tomo una gestión distinta. ¿Vale? Entonces no hay que obsesionarse con pasar todas las pruebas de fondeo. Lo que hay que hacer es un plan para pasar algunas y sacarles retiros. No nos podemos obsesionar con querer pasarlas todas, ¿vale? Primordial, no podemos pretender del tirón coger cuentas de 100.000. Vamos a empezar poquito a poco, vamos a enfrentarnos a ver cómo se nos da, vamos a practicar, vamos a jugar un poco, y yo recomiendo que empecemos con cuentas de 10.000, 25, incluso de 5.000, ¿vale? Porque van a ser mucho más baratas, nos van a servir de entrenamiento. Y poco a poco ir escalando. Yo empecé con cuentas de 5.000 y de 10.000, ¿eh? No creáis que yo directamente pasé a las de 50 y a las de 100. Yo empecé con cuentas de 5.000 dólares. Luego pasé a las de 10.000. En las de 10.000 fue con las primeras que ya empecé a hacer algunos retiros, y ya de 10.000 fue muy breve el paso por 25 y pasé directamente a 50. 50 es la que estoy más cómodo. Tengo algunas de 100, pero las que más cómodo estoy sin duda son las de 50, ¿vale? La presión cambia cuando te fondean. Esto es totalmente cierto. Una vez que tú ya estás acostumbrado a hacer pruebas de fondeo, tú estás en un entorno en el que te sientes relativamente cómodo. Sabes lo que es enfrentarte a exámenes, ¿vale? Una vez que llegas a ese nivel. Pero una vez que tienes tu primera cuenta fondeada, ahí viene la dificultad. Yo la primera cuenta de fondeo que pasé, tardé más de 5 meses en pasarla, ¿eh? Fue una de The Fibers, que era de 10.000, no, perdón, de 5.000 dólares, Hypergrowth creo que era. Cuando la pasabas te ponían 10.000 de capital real, digamos, ¿vale? Hacías el examen en 5.000 y te fondeaban con 10.000. Tardé más de 5 meses en pasarla, la perdí en 2 días, ¿vale? Así que tened en cuenta que la presión va a cambiar totalmente. La mentalidad va a cambiar todo y tenéis que estar preparados para eso.
por lo que yo recomiendo mucho que cuando pases de examen a fondeado, lo primero que hagas, reducir la cantidad de trades y reducir el riesgo, por lo menos para empezar. No te digo que lo hagas siempre, pero por lo menos para empezar. Tu objetivo en ese momento es mantener la cuenta, porque te digo yo que vas a notar mucho la presión. Y la presión de perder esa cuenta después de todo lo que te ha costado, eso es tremendo. Eso, el golpe moral es tremendo. Yo recuerdo que para mí fue una decepción enorme hacer eso. Entonces, estás preparado ante todo, ante todas las posibilidades, todas las situaciones que pueden ocurrir. Tienes que adaptarte a las normas que ellos te ponen, ¿vale? No podemos estar quejándonos, no, porque es que la he perdido porque el daily drawdown, porque no. Te tienes que adaptar a cómo funciona el negocio de las cuentas de fondeo, ¿vale? Te tienes que adaptar a las normas que ellos te ponen y te tienes que adaptar a que te están ofreciendo una ventaja muy grande. Hace muchos años, o sea, las empresas de fondeo han democratizado el trading. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora hay una corriente de críticas enormes hacia las cuentas de fondeo, pero las cuentas de fondeo han democratizado el trading. Hace muchos años, al principio, yo cuando empecé con el trading, no existían todavía las cuentas de fondeo. Estaban empezando. Creo que empezó FTMO al poco de empezar yo con el trading. Y yo pensaba, yo decía, esto me apasiona, esto me encanta, pero ¿cómo narices voy yo a tener capital para poder vivir de esto? Y aparecieron las cuentas de fondeo. Por tanto, nos están haciendo un favor, entre comillas, pero ellos también ganan. Y ellos tienen que ganar. Ellos no pueden permitirse que todo el mundo pase cuentas de fondeo y que todo el mundo pase y retire. Entonces, claro, las normas son muy estrictas. Para hacerlo bien te tienes que adaptar y aceptar sus normas. Y por supuesto, estamos hablando de expectativas, todo esto son expectativas. Si consigues tener las expectativas claras, como te las estoy explicando, con una buena gestión inicial de iniciar con cuentas pequeñas y tal, el camino hacia los retiros y hacia la consistencia es muchísimo más corto, aunque creáis que no, ¿vale? Aunque creáis que comprar una cuenta de 100.000 o de 50.000 directamente te va a llevar a la rentabilidad antes, estás muy equivocado, ¿vale? Los retiros son dinero, dinero de verdad, dinero que tenemos ahí. Es muy bonito pasar pruebas, tal, pero lo que hay que conseguir es retirar dinero y retirar cuanto antes, ¿vale? Y no hacer, no, yo quiero, tengo una cuenta de 10.000, voy a hacerle $1.000 o 1.000 euros. Porque sí, porque es que si no, no me merece la pena. Yo necesito por lo menos 1.000 euros al mes para... No. Cuando tú tengas una cuenta de $10.000 y consigas $150 en beneficio, retíralo. Hazme caso. Porque ese es el primer paso. Ahí ya por fin, cuando tú ves ese primer retiro, que esa fue la cantidad de mi primer retiro. Fueron unos 150 euros o dólares. Y no sabéis la satisfacción que es conseguir el primer retiro y decir, bueno, este es el primer paso. Porque es mucho peor la decepción de conseguir llevar la cuenta. Imagínate que quieres hacer $1.000 o $500 con una cuenta de 10.000, la pones en 200, 300 y quieres seguir operando y al final lo pierdes todo y terminas perdiendo la cuenta además y no has retirado. Error muy muy grande hacer eso, ¿vale? Hay que pensar a largo plazo, ¿vale? Hay que construir y para construir hay que construirse mentalmente y para construirse mentalmente tú tienes que darle una recompensa, porque este trabajo es muy duro. Este trabajo hay muchas veces, durante mucho tiempo, durante muchos meses, durante muchos años, que no ves frutos. Cuando tengas la oportunidad de darte una recompensa, hazlo. Léete bien los planes, las FAQ, las FAQs de las empresas de fondeo. Léete bien todas las normas, apúntatelas en un papelito si no te las quieres aprender y por favor, respétalas, porque es que es fundamental, ¿vale? Que si las sabes, si las lees y las sabes, no es tan difícil respetarlas, ¿vale? También podemos hablar del peligro de aumentar el lotaje. Eso ocurre tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Cuando estamos perdiendo, ya sea en examen o ya sea en la cuenta ya fondeada, tendemos a aumentar el lotaje.
De hecho, hay algún que otro gurú que he visto por ahí que su plan para pasar cuenta de fondeo es que cada vez que fallas una operación aumenta 0,5 y te hace un martingala. No me parece nada lógico lo del martingala ni de ir aumentando el lotaje. Lo único que me parece lógico es que aumentemos el riesgo en base a unas normas. Por ejemplo, si tú estás con un pequeño margen positivo, si tienes 1.000 euros arriba, pues el riesgo del 0,25 lo calculas en base a los 51.000 dólares que tienes arriba. Ya está. Es así de sencillo. Y eso no me parece mal, pero actualizándolo semana a semana, no diariamente. Aquí hay muchos de los errores que se cometen, que yo los he cometido, por eso los tengo aquí, porque sé de lo que hablo y sé lo que son, y yo los he cometido. Perdemos una cuenta, pues ya queremos directamente comprar otra cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos operar, necesitamos ver que no estamos perdiendo el tiempo, cuando quizás lo más inteligente en ese momento, si has perdido una prueba o dos, es parar, hacer backtesting, ganar confianza de nuevo y entonces ponernos de nuevo a hacer las pruebas, ¿vale? No respetar los límites, ya sea los límites de la empresa o los límites tuyos propios. Yo recomiendo tener límites propios. A mí eso del daily drawdown de la empresa, yo no me gusta. Es verdad que ahora mismo yo estoy en un punto en el que aprieto algunas cuentas para pasarlas rápido y muchas me acerco al daily drawdown de riesgo, ¿vale? Pero yo ya estoy en una posición en la que vivo de las cuentas de fondeo, tengo capital para invertir y no me importa perder una prueba. Como ya he dicho, paso 2, 3 de cada 5, entonces aprieto para pasarlas cuanto antes, cambio cambio tiempo por dinero, ¿vale? Pero si estás empezando no te lo recomiendo, te recomiendo que tengas tú tus propios límites diarios y que los respetes, ¿vale? Para ir ganando confianza. Operar por impulsividad. El error más común de operar por impulsividad es la revancha, ¿vale? He perdido una operación y vuelvo a entrar y vuelvo a entrar y vuelvo a entrar. Eso es lo que mata las cuentas. Eso es lo principal de operar por impulsividad. Además de falta de paciencia. Normalmente cuando se opera por impulsividad es porque la primera entrada no has tenido la paciencia suficiente para entrar en el momento que tenías que entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que entras adelantado creyendo que el mercado ya se va sin ti y cuando ya llega a tu zona vuelves a entrar. Y a lo mejor ese día el precio no va a hacer lo que tú estás esperando que hagas. Y el precio sigue. Y tú más arriba vuelves a entrar y vuelves a entrar. Te funde la cuenta, evidentemente. No nos podemos tampoco comparar con otros traders. Yo esto lo hacía mucho. Compararme con los profesores que he tenido, compararme con compañeros que he tenido y yo quería estar a la altura del que más. Yo quería ser el que más ganaba y por lo menos estar a la altura del que más. Y eso no es posible, porque eso lo que va a hacer es que tardes más y más y más en conseguir los objetivos, ¿vale? Así que enfócate en tu camino y no te compares con nadie, porque seguramente el que está compartiendo la entrada que ha hecho perfecta en el grupo de Telegram en el que estás, seguramente ese no vaya a ser rentable. Así que enfócate en ti mismo y deja pasar la gente que te comparte su entrada, que dice que bien, que la he cogido aquí, que le he sacado un 1 a 4, que olvídate de eso. Enfócate en ti mismo. Si esa persona lo ha conseguido, pues estupendo. Le escribe un mensajito por Telegram, enhorabuena, me alegro por ti. Perfecto, ya está. Pero no hay que querer imitar ni hay que querer compararse con otros. Incluso ni siquiera hay que querer imitar a tus profesores, ¿vale? Porque tu profesor, tu mentor, es una persona ya con mucha experiencia. Es una persona que está muy por encima de ti a nivel mental en el trading y a nivel técnico seguramente también. Entonces tú tienes que construir tu propio camino y ser tú y tener tu personalidad, ¿vale? No te intentes comparar con nadie ni intentes superar a nadie. Fiscalidad, tema muy importante. Yo lo que recomiendo, ahora voy a hablar de mi caso, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es ponerlo todo en manos de alguien que sepa, ¿vale? Yo sería prudente, buscaría información,
de lo que dicen los traders, ¿vale? Los traders que se dedican a empresas de fondeo. Hay muchos traders que han hablado de cómo declaran ellos sus impuestos, ¿vale? De cuentas de fondeo estamos hablando, ¿vale? No estamos hablando de cuentas de capital propio. Hay muchos traders que han hablado de esto. Hay asesores fiscales en YouTube que han hablado de esto también. Y, por supuesto, vuestro asesor fiscal, buscaros uno. Hombre, evidentemente, si sabe algo de trading, pues sería perfecto. El mío, por ejemplo, en mi caso, no sabe nada de trading. O sea, he sido yo el que le he tenido que explicar cómo lo podíamos hacer. Él me ha dado su opinión como experto asesor fiscal y todo correcto, ¿vale? En mi caso, yo concretamente, yo soy autónomo, ¿vale? Vivo en España y soy autónomo. ¿Por qué? Porque el trading, el primer motivo es que el trading es mi fuente de ingresos principal. Lo hago todos los días. Tengo retiros recurrentes, por tanto, es una actividad económica. Y como actividad económica, te tienes que dar de alta de autónomo en España. Es la forma de hacerlo. Hay casos concretos en los que haces un retiro o dos al año y puedes meterlo como premio o como renta, tal, podría ser. Podría ser. En tu país, que es otro país distinto al de España, está encuadrado en otro tipo de declaración, podría ser. Pero hay que informarse. Yo lo que recomiendo sobre todo es tener un control de todo lo que se hace, ¿vale? Un control de todas las compras que hagas de cuentas de fondeo, un control de todos los retiros que hagas, ¿vale? Y, por supuesto, pues contactar con un experto, ¿vale? Al final, si tú no haces las cosas como las tienes que hacer, Hacienda se va a enterar, y más si haces retiros a tu cuenta. En España, si tú haces un retiro a tu cuenta bancaria o haces varios retiros, eso al final Hacienda lo tiene y se va a dar cuenta y te va a multar o lo que sea. Entonces, la forma correcta, en mi caso particular, que hago retiros recurrentes, que hago trading como forma de vida, digamos, como mi trabajo habitual, es hacerme autónomo. Vale, ya para acabar, la perspectiva realista de todo esto es que enfoques tu energía en tener una ventaja en el mercado, es decir, tu estrategia, ¿vale? Tienes que haber backtesteado mucho tu estrategia y saber que tienes ventaja en el mercado, ¿vale? Gestionar el riesgo como un profesional es respetar tu gestión del riesgo, respetar tu límite de pérdidas diario, tu límite de operaciones al día, todo respetarlo, porque si no, se va todo a tomar por culo, ¿vale? Ser constante, no hay que ser perfecto, hay días que se cometen errores, hay días que uno entra precipitado y saber que si un día ha entrado uno precipitado o que no está del todo enfocado, no está del todo concentrado, parar, dejar de operar. Mañana van a venir más oportunidades. Esa es la realidad del trading. Mañana aparecen oportunidades, pasado también. Todos los días hay oportunidades en el mercado. Si hoy fallas, hoy no se ha acabado el mundo, ¿vale? Simplemente tienes que limitar esos fallos y limitar esas pérdidas. Muy importante, retirar beneficios. Pasar exámenes se pueden pasar. Más tarde o más temprano terminas pasándolo. Lo difícil es hacer retiros y hacer retiros de manera constante, ¿vale? Como digo, pasar la prueba es solo el principio, ¿vale? Eso es lo primero y es algo que todo el mundo llega a conseguir. Pasar algún examen, todo el mundo lo llega a conseguir. Conservar las cuentas es muy difícil, ¿vale? Eso es lo más difícil. Y hacer retiro ya, eso es el top. Entonces, si tienes oportunidad de hacer retiros, hazlo. No dejes que el mercado te robe lo que ya has ganado, ¿vale? Y finalmente, pues eso, no te obsesiones en tener cuentas grandes, obsesiónate en aprovechar y sacarle ventaja desde el principio a cuentas pequeñas, ¿vale? Poquito a poco y a ir construyendo un negocio, porque al final esto es un negocio, ¿vale? No es otra cosa. No hay que buscar golpes de suerte, no hay que buscar un pelotazo, sino hay que ser constante y construir un negocio, porque esto no es un sprint, sino que es una maratón de largo plazo. Así que nada, chicos, un saludito, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.